prácticamente en esta clase nosotros vamos a aprender cómo utilizar los W question. ¿Alguien recuerda cuáles son los W question? ¿Alguien me ayuda recordando? ¿Yes o no? Where. No, ¿cuáles serán los W question? El ¿No? yes y el no. No, W question. El yes y el no son de answer short, son respuestas cortas, ¿verdad? Cuando ¿Qué las o cuál? usamos con el auxiliar. A ver, Joel. ¿Qué? ¿Cuál? Ya, muy bien, en español, ¿qué, cuál? Y en el inglés, ¿cuál serán? When, where, When, we, what y what. Muy bien, esos son los W question, ¿ok? Vamos a ver cómo utilizamos los W question. Les voy a compartir pantalla, por favor, y me ayudan informando si es que se puede visualizar, ¿ok? ¿Podemos observar, chicos? Yes or no? Sí, listen. Okay, guys, pay attention, please. Today we are going to learn about a W question, past verb to be. El día de hoy vamos a aprender los W question del pasado del verbo to be. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de pasado, ya sabe que nos referimos al pasado del verbo to be, es decir, la utilización del auxiliar was y were, que significaba ser o estar, pero en el pasado era, estaba o fue, ¿ok? Entonces recordemos y tengamos presente el past verb to be, que es era, estaba o fue en español y en el inglés was y were, ¿ok? Aquí nos presentan los W question. Vamos a ver cuáles han sido los W question. Nos dice when, who, what, where, how y why. Pero también nos dice cómo usamos o cuándo usamos estos W question. El when nos dice que lo utilizamos para hablar cuando decimos tiempo, que significa ¿qué? ¿Cuándo? El who se dice que lo utilizamos para preguntar sobre una persona, que significa quién. El what nos dice que lo usamos para preguntar sobre una cosa, que significa qué. El where lo usamos para preguntar sobre un lugar y que significa dónde. Tenemos el how que lo utilizamos para hablar sobre la edad o cuando quiere preguntar usted sobre la edad. How, ¿cuántos, verdad? Y finalmente tenemos el why, que lo utilizamos para preguntar sobre una razón o por qué. ¿Ok? Entonces, tengan muy en cuenta que el when lo utilizamos para tiempo, el who para persona, el what para cosa, el where para lugar, el how para edad o para cuánto y el why para razón. ¿Ok? Aquí tenemos la siguiente estructura gramatical que usted debe utilizar cuando vaya a preguntar o vaya a realizar W question about the past verb to be. ¿Ok? Cuando usted utiliza preguntas en el pasado del verbo to be, usted tiene que tener muy en cuenta que, primero, ¿qué es lo que vamos a utilizar? El W question más el past verb to be, que sería was o were. Cuando hablamos de pasado del verbo to be, recuerde que es was y were. Luego, ¿qué nos dice que tenemos que usar? El pronombre. Recuerde que aquí también nosotros en vez de pronombres podemos usar nombres o sustantivos. Y finalmente el complemento o el resto de la oración que usted vaya a preguntar. Como por ejemplo, ¿qué podríamos decir? When was he studying English? Podríamos decir English. ¿Cuándo estaba él estudiando inglés? Estaba, ¿verdad? Pasado. Entonces, primero usamos W question, auxiliar,
sujeto y complemento. ¿Qué más podríamos decir? ¿Por qué ellos estaban estudiando? Were they studying? ¿Por qué ellos estaban estudiando? Que ya vamos a ver con algunos ejemplos cómo reemplazamos cada una de esta estructura gramatical. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos que nos presentan aquí. ¿Qué nos dice? Where was the brown cat? Como usted puede observar, hemos utilizado W question, el auxiliar del past verb to be, y el complemento, ¿ok? Es decir, el sujeto y el complemento. ¿Qué nos dice? Where was the brown cat? ¿Dónde estuvo el gato café? ¿Cuál es la respuesta? The brown cat was in the bag. El gato café estuvo en la bolsa. Cuando realizamos preguntas con el W question, como usted puede observar, las respuestas van a ser de forma afirmativa. Es decir, donde utilizamos sujeto, el auxiliar del verbo to be en pasado, más el complemento. Aquí nosotros ya no utilizamos cuando decíamos yes, she was, no, she wasn't, ¿ok? Aquí las respuestas van a ser largas, podríamos expresar, ¿ok? Pero en forma afirmativa dependiendo de lo que estamos preguntando, ¿ok? Siguiente. When was she born? When was he born? ¿Cuándo nació él? ¿Cuándo nació él? Recuerdan que al inicio cuando estábamos viendo para preguntar o para afirmar sobre nacimiento, siempre vamos a utilizar este de aquí, este verbo born, ¿ok? When was he born? ¿Cuándo nació él? ¿Qué nos dice? He was born in 1981. He was born in 1981. Él nació en 1981. He was, ¿ok? Recuerde, el was pasado, porque estamos preguntando de él. Next. How was she? How was she? ¿Qué nos dice? ¿Cómo estaba ella? ¿Cómo, verdad? Pero también lo podemos utilizar para la edad. ¿Cuántos, verdad? Sino que aquí también nos da cómo en sí. Este how lo podemos utilizar tanto para cualidad como para cantidad. Entonces, ¿qué nos dice? She was fine. Ella estaba bien. She was fine. Ella estaba bien. La respuesta, recuerde, en parte afirmativa, sujeto auxiliar del verbo to be, puede ser sustantivo o un verbo la respuesta. Next. Why was she absent? Why was she absent? ¿Por qué ella estaba ausente? ¿Ya? Entonces, tenga muy en cuenta, utilización de qué? W question, el auxiliar was o were, dependiendo del pronombre, nombre o sustantivo que usted vaya a utilizar, y el resto de la oración, ¿ya? Why was she absent? ¿Por qué ella estaba ausente? Because. Aquí vamos a ver algo, ¿ok? Cuando nosotros preguntamos de por qué o cierta razón para pregunta, utilizamos el why, pero para respuesta vamos a utilizar el because, que nos dice que porque ella estaba enferma. Damos la razón del por qué. Siempre que a usted le pregunte en inglés why, por qué sucedió algo, por qué hizo algo, la respuesta va a ser con because. Because she was sick. ¿Ya? ¿Por qué ella estaba ausente? Porque ella estaba enferma, dice. Usted explica el por qué. Pregunta why, respuesta because. ¿Ok? Next. Who were your friends at school? Who were your friends at school? ¿Quiénes fueron sus amigos en la escuela? ¿Quiénes fueron sus amigas o amigos en la escuela? They were Angela and Fanny. Ellas fueron, dice, Ángela y Fanny. Entonces, lo que tiene que tener en cuenta usted, que cuando utilizamos preguntas con los W question,
las respuestas van a ser de forma afirmativa utilizando el pasado del verbo to be. ¿Ok, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Entendido cómo utilizamos los W question? Yes or no? ¿Preguntas? Nadie. ¿Entendido? Me supongo que sí. Bueno, el silencio otorga. Dije, ¿solo que puede repetirme por última vez la última parte que dijo? Ya, ¿en qué parte, Carelis? Exactamente. Los ejemplos, la estructura gramatical, cómo utilizamos los La W estructura question. gramatical. Ya, la estructura. Para ello ya vamos a hacer algunos ejemplos, ¿ok? Primero, cuando usted vaya a preguntar sobre quién, qué, cuándo, dónde, por qué o cómo, ¿ya? Primero en el inglés nosotros vamos a utilizar el W question, dependiendo de la situación que usted vaya a preguntar. Luego vamos a utilizar el auxiliar, was o were, pero dependiendo de qué, del sujeto que usted vaya a preguntar dentro de la oración, ¿ya? Y luego utilizamos un complemento. Es lo mismo que nosotros vamos a realizar cuando hacíamos la parte interrogativa, utilizando el auxiliar, el sujeto y el complemento. Pero aquí nosotros estamos utilizando, ¿qué? Los W question, para decir quién, qué, cuándo, dónde, por qué o cómo. ¿Ok? Entonces, usted prácticamente en el inglés tiene que regirse a esta estructura gramatical, no más. ¿Ok? Vamos a hacer algunos ejemplos para que usted pueda entender. ¿Ok? Como por ejemplo, aquí me da para que yo pueda responder o que yo pueda utilizar un W question para completar esta pregunta. Me dice, were they working in Paris? Were they working in Paris? ¿Qué W question